¿Alguna vez has sentido que mientras más desesperadamente quieres algo, más lejos parece quedar, como si el universo conspirara en tu contra justo cuando más lo necesitas? Y si no fuera una conspiración, sino una ley, acompáñame a develar este extraño libro, Reality Transurfing, de Vadim Selan. En los años 90, un hombre en Rusia tuvo una revelación que cambiaría por completo la forma en que entendía la realidad. Su nombre es Vadim Selan, y lo que propuso después no fue una teoría más, fue una forma distinta de mirar al mundo. Una en donde la realidad no se crea, se elige. La idea central del libro es esta. Existe lo que Celan llama el espacio de variantes, un campo de información en donde ya existen todas las realidades posibles, todas las versiones de tu vida, de tus decisiones, de tus circunstancias, y no como posibilidades futuras, sino como realidades que ya están ahí, esperando a ser habitadas. Y tú, con tus pensamientos, tus emociones, el estado interno desde el que vives cada día, te vas sintonizando con una u otra de esas versiones. La analogía que usa el propio Celan es poderosa. La realidad es como una película con infinitas versiones ya filmadas. Tú no estás creando nada nuevo, estás deslizándote hacia la versión que ya existe y que coincide con tu estado interno. Ahora bien, ¿tiene esto respaldo científico? No de manera directa. Sin embargo, Celan hace referencia a principios de física cuántica, la superposición, la idea de que una partícula existe en múltiples estados hasta ser observada. Pero lo utilizo más como una metáfora que como una demostración, aunque los físicos serios probablemente objetarían esta extrapolación. Lo que sí es cierto es que la idea conecta con algo mucho más antiguo. La noción, presente en el budismo, en el estoicismo y en muchas otras tradiciones filosóficas, de que la realidad exterior es en gran medida un reflejo de nuestra realidad interior. Celan nos habla de los péndulos. Un péndulo, según él, es una estructura energética que se forma cuando un grupo de personas comparten los mismos pensamientos, las mismas creencias, los mismos miedos. Ese pensamiento colectivo genera un campo energético que comienza a tener dinámica propia y para sostenerlo necesita algo de ti, tu energía emocional. Una religión es un péndulo, un partido político es un péndulo, una moda, una guerra, una tendencia viral, una discusión interminable en redes sociales. Todos esos son péndulos. ¿Y qué hacen? Te provocan reacciones emocionales fuertes, indignación, euforia, miedo, sentido de pertenencia, para que dirijas tu atención y tu energía hacia ellos. Y en ese proceso, sin que lo notes, comienzan a seguir sus guiones en lugar de los tuyos. Lo más importante que señala Celan es esto: no sirve de nada pelear contra un péndulo. El conflicto también es energía que lo alimenta. La única salida real es el desapego, no la indiferencia fingida, sino una desconexión genuina. Esto no me pertenece, no es mi batalla. ¿Has notado cuánta energía mental gastas en cosas que en el fondo no cambian en nada tu vida? Ese es un péndulo trabajando. El potencial excesivo por querer demasiado te aleja de lo que quieres. El potencial excesivo es cuando le das a algo la importancia desproporcionada. Una meta, una persona, una situación. Creas algo que él describe como una resistencia energética en tu campo de realidad. Y el universo o el espacio de variantes tiende a equilibrar esa tensión y casi siempre en tu contra. ¿Te ha pasado que quieres algo con tanta intensidad que la misma intensidad te paraliza? Una entrevista importante en donde estabas tan nervioso que no pudiste ser tú mismo, una conversación con alguien que te importaba mucho y que de repente no sabías qué decir, ese es el potencial excesivo en acción. La respuesta desesperada crea resistencia, como intentar nadar contra una corriente poderosa. Cuanto más te esfuerzas, más te agota y menos avanzas. La propuesta de Celan es aparentemente simple, pero profundamente difícil de sostener. Reducir la importancia. Tratar tu deseo como algo que sería bueno tener, no como algo sin lo cual tu vida no tiene sentido. Actuar desde la calma, no desde la necesidad. Él lo llama el no big deal approach y dice que paradójicamente ese estado de desapego tranquilo es lo que crea resistencia, es la frecuencia más alta para que las cosas lleguen, porque cuando dejas de necesitar algo desesperadamente, dejas de empujarlo.
Eso no es pasividad. Celan es muy claro con eso. No se trata de abandonar la acción, se trata de actuar desde la relajación, no desde la desesperación. Todo lo anterior converge en una idea central, la de las líneas de la vida. Cada decisión, cada estado emocional sostenido, cada patrón de pensamiento te va desplazando hacia una vida diferente dentro del espacio de variantes. No es que la vida cambie, es que la mueves hacia otra versión de esa realidad que ya existe. Y para moverse hacia esa línea que desea, Celan propone tres pasos que, aunque suenan sencillos, requieren un trabajo interno real. Primero, bajar la importancia, cambiar la relación con tu deseo de necesito esto a me gustaría tener esto. Esa transición libera la resistencia. Segundo, actuar como si ya estuviera resuelto, no como un autoengaño, sino como un reencuadre del estado interno, moverse por el día asumiendo que las cosas se están acomodando, sin la ansiedad de quien está esperando a que algo falle. Tercero, deslizarse entre realidades. Cuando aparezcan obstáculos, en lugar de combatirlos frontalmente, dar un paso mental al costado, reconocer que en otra línea de vida ese obstáculo no existe y orientar la atención hacia esa posibilidad. El principio central que une a los tres es este: no estás creando realidades nuevas, estás eligiendo deslizarte entre las que ya existen, y esa elección ocurre desde adentro, no desde afuera. Una advertencia que el propio libro da y que me parece honesta es que hay tres errores comunes al intentar aplicar esto. El primero es fingir desapego, mientras internamente sigues igual de apegado. Eso no funciona porque la frecuencia real es la interna, no la que aparentas. El segundo es usar estas ideas como otra técnica para forzar resultados, lo cual reproduce exactamente el problema. Y el tercero es abandonar la acción completamente. El transurfing no es quietismo, es acción desde otro estado. La idea de que el apego genera sufrimiento, el budismo lleva 2000 años diciéndolo. La idea de que nuestra percepción moldea nuestra experiencia, el estoicismo la trabajó profundamente. La idea de que hay estructuras colectivas que nos absorben y nos hacen perder el hilo de nuestra propia vida, eso lo puedes observar en cualquier día con honestidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Así me ayudas a seguir expandiendo más conciencias. Hasta la próxima.